entre los senderos desnudos de la violencia en una patria que no tiene aún memoria, donde el silbido de las balas se escuda entremezclado con las notas musicales de un pentagrama y la palabra libertad que afanosamente quiere romper las cadenas de la indiferencia de este mismo pueblo. Pueblo que sufre este síndrome que gota a gota derrama sangre por las calles polvorientas de aquellas ciudades olvidadas por la burocracia del gobierno y por los pensamientos equívocos de la revolución. El Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia crea el programa Tocó Cantar, Travesía contra el Olvido, cuya propuesta consiste en la recopilación de aquellos hechos agresivos contra la especie humana, a través de la lírica musical de personas partícipes directas e indirectas de la violencia, cuyos contenidos son muestra palpable de las tragedias del conflicto, del accionar de los actores armados y de los procesos de resistencia social de comunidades marginadas, usando como herramienta la música para crear conciencia en otros grupos que aún tienen en sus ojos una venda que no les deja ver una realidad llamada Colombia. Tocó Cantar, Travesía contra el Olvido. Lo torturaron y lo mataron. Quedamos sin familia en la zona. 6.000 niños huérfanos. Tocó Cantar es un proyecto que nace de una convocatoria nacional que hace el Centro de Memoria Histórica para reivindicar la memoria de los pueblos y de la memoria de las personas que han sido permeadas directamente por el conflicto armado en Colombia. La convocatoria consiste en, digamos, se va desde una línea artística, cultural, en donde las personas que escriben líricas que te cuentan qué pasó en ese tiempo del conflicto que ellos vivieron, qué está pasando y qué pasó después del conflicto. Te dicen lo que ellos vivieron, entonces esas letras fueron escogidas, ganaron 45 agrupaciones de diferentes partes del país, como en el Huila, en Bogotá, en Buenaventura, del Pacífico, en el norte, en Medellín, y son letras que tratan de reivindicar esa memoria que mucha gente no tiene porque no sabe la historia, y que si la sabe se le olvida, porque eso es lo que pasa, ¿no? Que se olvida la historia, y eso es lo que ellos quieren, es reivindicar y mantener esa memoria del conflicto. Bueno. O sea que Colombia es un país sin memoria, un país del olvido. Sí, podríamos decir que Colombia es un país en donde el olvido es el pan de cada día, porque ayer mataron a unos indígenas y ya ni siquiera nos acordamos de eso. Simplemente lo obviamos porque no hace parte de la cotidianeidad que nos dan los medios de comunicación. Entonces, Tocó Cantar es un proyecto muy bonito, porque a partir de la música, como lo dicen los mismos artistas de este proyecto, la música te llega, te hace sentir como en un estado en donde yo me acuerdo de las cosas a partir de la entonación, de las letras, de la musicalidad, de la melodía y del ritmo, porque el ritmo también te genera esa euforia a veces de conocer qué pasó allá, no sé, cuénteme por favor. Ellos me dicen eso, pero yo no entiendo. Entonces ese proyecto genera eso. O sea que la música viene siendo la parte de la libertad del ser humano. La música, claro, la música es libertad. Cuando yo canto me siento libre. Cuando yo escucho música que me gusta, me siento libre porque estoy haciendo feliz mis placeres, estoy sintiéndome en un estado en donde yo soy consciente de lo que escucho y soy consciente de mis actos y soy consciente de mi contexto y soy consciente de ese conflicto que nos ha tocado vivir por más de 60 años entre el pueblo y el Estado, y entre la guerrilla y el Estado, y entre el Estado y el Estado para el mismo pueblo, porque el Estado también se genera su guerra muchos años atrás y ya luego le toca es generarla con el pueblo para
para generar economía y entonces se olvida de la educación, entonces se olvida de la salud, entonces se olvida de la vivienda digna, entonces ahí también se olvida del proceso histórico de paz que lleva con una guerrilla que surgió hace tantos años en Colombia. En medio siglo, el conflicto colombiano ha alcanzado niveles de intensidad y de crueldad inimaginables. Los colombianos se convirtieron en presas del terror y del miedo, pero también de la indiferencia. Escucha mi dolor. Cuando asesinan a mi padre, ahí estábamos rezando el rosario en el corredor y le agachan la cabeza a mi mamá y le pegan el disparo y luego un bandido llega y lo decapita ahí delante de todos nosotros. A pesar de lo largo de la historia de nuestra guerra, solo hasta hace muy pocos años el país vio emerger a las víctimas en el contexto público nacional. Ellas le descubrieron a Colombia el rostro de un país que se desangraba y que aún hoy en día se desangra. ¿Por qué no estamos tranquilos en el país de Colombia? Por la cuestión de abuso de la naturaleza, de la riqueza, de todo. Y a estas alturas de la vida en Colombia es muy difícil ver la paz. Hay muchos grupos que viven nada más el gatillo. Y que mucha gente no quiere que la guerra se acabe. Por eso hay conflicto. El poder en mi país lo maneja la gente que tiene plata. El poder y el tener se tragó el ser. Tocó Cantar, Travesía contra el Olvido, es una compilación musical que nace a partir de una convocatoria que hizo a nivel nacional el Centro Nacional de Memoria Histórica en el año 2014, bajo una categoría que se llama categoría Canción Memoria. Entonces era para que todos los ciudadanos a nivel nacional participaran con una canción que hiciera referencia a la memoria del conflicto armado en Colombia. De 480 personas que se presentaron, fueron seleccionadas 45 líricas. En estas 45 líricas hay una diversa población. Hacen parte comunidades negras, afrocolombianos, indígenas, mujeres, líderes sociales, exiliados, víctimas del desplazamiento forzado. Las canciones, la gran mayoría narran hechos del desplazamiento forzado, narran las personas el anhelo de ellos de regresar a sus territorios, como la tragedia del conflicto de estas personas. Otros jóvenes hablan de cómo construir paz, de acuerdo a las violencias vividas en sus territorios, de qué manera ellos consideran cómo salir adelante, cómo invertir el tiempo libre, cómo lograr que los jóvenes a través del arte puedan como hacer una memoria de todo lo que sucedió en el conflicto. La compilación musical es un CD, son 3 CDs, tiene la letra, el CD. Todo este material pues es gratuito porque hace parte de los materiales del Centro Nacional de Memoria, que es una entidad pública, por lo tanto son gratuitos. Y pues bueno, es un reconocimiento. Es una forma de difundir la información de cómo estos compositores a través de canciones quieren llegar a hacer conciencia social, sensibilidad social, para que todos los ciudadanos conozcamos la verdad de lo que pasó en el conflicto armado y a partir de conocer esa verdad, pues que nos encarguemos todos y le apostemos todos a una construcción de paz y no olvidar, no volver a repetir estos hechos, por eso se llama Travesía contra el Olvido. El nombre, algo muy diciente, Tocó Cantar. ¿Por qué ese nombre? Bueno, Tocó Cantar, se decidió este nombre porque nosotros hicimos todo un ejercicio de sistematización y de registro de cuando se hizo toda la producción musical. Entonces la mayoría de los compositores hablaban, es que tocó cantar, como que les tocó cantar como una forma de hacer resistencia, como una forma de dejar memoria de lo que les sucedió, como una forma de hacer resiliencia también de todas estas situaciones por las cuales ellos pasaron. Tocó cantar definitivamente. Sí, tocó cantar.
perdona, ¿no es cierto? Pero olvidar no olvida. Yo les digo, bueno, sí, están perdonados, pero yo ese recuerdo lo tengo siempre en mi cabeza. Regreso a la tierra, sembrar, existir, un río de fuerza me impulsa a seguir. La sangre del río lleva tu memoria. La sangre del río guarda nuestra historia. Y el río te canta y el río te llora. La sangre del río guarda tu memoria. El río te canta y el río te llora. La sangre del río guarda tu memoria. El río te canta y el río te llora. La sangre del río guarda tu memoria. El río te canta, el río te llora. La sangre del río guarda tu